Se tiene una muestra de 80 ml de gas seco aire, medida 17 grados centígrados y 600 mililitros de mercurio. Esta muestra se recogió sobre agua y llegó a ocupar un volumen de 84 ml a 25 grados centígrados y 600 mililitros de mercurio. Calcular la presión de vapor a 25 grados centígrados y la humedad absoluta. Pues vamos registrando nuestros datos. Se tiene dos estados, ¿no? En el estado 1 podemos ver que tenemos el volumen 1, nos da de 80 ml. Y dice que es gas seco, todo lo que tenemos aquí ya. Medido a temperatura 1 es en 17 grados centígrados y presión 1 es 600 milímetros de mercurio. Esta muestra se recogió sobre agua y llegó a ocupar un volumen de 84 ml. Volumen gas húmedo ya tenemos acá. Y tiene un volumen 2 que es 84 ml. Y temperatura 2 que es 25 grados centígrados. Y presión 2 es igual a 600 milímetros de mercurio. Calcular la presión de vapor a 25 grados centígrados y la humedad absoluta. ¿Ya? Entonces tenemos todos nuestros datos. También nos da lo que es el peso molecular del aire. Entonces, tenemos estado 1 y estado 2. Entonces, podemos aplicar lo que es la ley combinada. Sabemos que los moles del gas seco en 1 son igual a los moles del gas seco en 2, ¿ya? Porque no se añade ni se quita moles, pero sí los moles de agua van a cambiar. ¿Ya? Entonces, aplicamos Pareto PB sobre RT va a ser igual a 1. Entonces tenemos presión 1, porque solo es gas seco, volumen 1 sobre RT. 1 es igual a presión 2, en este caso presión del gas seco 2, volumen 2 sobre RT2. Esta es nuestra ecuación estrella con la que vamos a hallar lo que es el volumen 2. Ya diré en la presión del gas seco 2. ¿Ya? Lo que nos da acá es la presión del gas húmedo, porque estamos hablando del gas húmedo todo el tiempo. ¿Ya? Siempre que nos da gas húmedo, siempre nos da la presión total. Entonces, tenemos lo que es la presión 1. Tenemos de dato, tenemos el volumen 1, tenemos temperatura 1, pero hay que convertir a Kelvin. Tenemos la presión, no tenemos la presión 2, esta es la incógnita. Y tenemos el volumen 2 y tenemos la temperatura 2. Entonces vamos allá de que es la presión del gas seco 2. Ya, entonces convertimos lo que son nuestras temperaturas a Kelvin. Ya, entonces temperatura es igual a 17 más 273. Más 273. Y esto nos va a dar en Kelvin. Es la temperatura 1. Y la temperatura 2 es 25 más 273. Igual nos va a dar en Kelvin. Entonces 17 más 273 nos da 290 Kelvin. Y este nos da 298 Kelvin. ¿Ya? Entonces tenemos ya lo que es la temperatura 1 y 2 absoluta. ¿Ya? El volumen puede estar en ml porque al final se van a multiplicar sus unidades. Y no va a incluir porque solo es multiplicación. Este suma
entonces sí va a incluir, ¿ya? Entonces por eso sí o sí se cambia a Kelvin. Entonces reemplazamos en asterisco todos nuestros datos, ¿ya? Entonces presión 1 tenemos que es 600, volumen 1 tenemos que es 80 sobre RT. Se va a simplificar R, sería T, que es 290 y es igual a presión del gas seco 2 por volumen 2, que es 84 sobre temperatura 2, que es 298. Entonces tenemos que la presión del gas seco 2 tenemos que despejar y hallamos. Ya, entonces despejamos y nos va a dar la presión del gas seco 2, que sería 500, 587.19 milímetros de mercurio. Esa es nuestra presión del gas seco 2, con lo que podemos hallar la presión del 2 es igual a presión del gas seco 2 más la presión de vapor. Entonces vamos a hallar lo que es la presión de vapor, es igual a presión 2 menos presión del gas seco 2. Hallamos eso. Ya, entonces sería esto 12,81. Ya, entonces ya tenemos lo que es la presión de vapor en milímetros de mercurio. Ese es el inciso a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con la presión 2. Y es un gas saturado, por lo cual la humedad relativa va a ser 100%. Entonces, PV asterisco a 25 grados centígrados es igual a presión de vapor, que es igual a 12,81 milímetros de mercurio. ¿Ya? Luego nos pide la humedad absoluta. Entonces, el inciso B nos pide G. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es G? Es masa de vapor sobre masa del gas seco. Sabemos que si despejamos presión de vapor en volumen 2 por peso molecular de vapor y temperatura 2, masa del gas seco, presión del gas seco, en este caso 2, volumen 2, peso molecular de gas seco, que es lo mismo para los dos estados, R y temperatura 2. ¿Ya? Trabajamos en el estado 2 para eliminar, simplificar unidades, ¿ya? Porque si trabajamos en el estado 1, los volúmenes no son los mismos y nada más a poder simplificar. Entonces simplificamos en lo que es los volúmenes, se va a ir temperatura y la constante R. Entonces nuestra humedad absoluta nos va a quedar en función de el peso de vapor, el, la presión de vapor, el peso molecular del vapor, presión del gas seco, peso molecular del gas seco. Este es en 2 y esto es constante. Presión de vapor sabemos que es 18 gramos por mol porque tenemos agua. Y presión del gas seco es aire y nos da de dato que sería 28,96 gramos por mol.
28.96 gramos por mol. Tenemos que la presión de vapor hemos hallado y nos daba 12.81 por 18 sobre presión de gas seco 2. Necesitamos, este es 587.19, 587.19 por el peso molecular, que es 28.96, y con esto ya tenemos lo que es nuestra humedad absoluta, que nos da de 0,0135 gramos de vapor, que sería agua, sobre gramos de aire. Y esta es nuestra respuesta del inciso B. Y así termina el ejercicio.